¿Cuántas veces has pedido con todo tu ser que las cosas cambien? Y sin embargo, nada ha cambiado. ¿Cuántas mañanas te has levantado con el peso de las deudas sobre el pecho? Con ese frío particular que no tiene que ver con la temperatura del cuarto, sino con la certeza de que algo fundamental falta, algo que nadie te ha explicado. ¿Y si lo que te han enseñado sobre el dinero, sobre el esfuerzo, sobre merecer la prosperidad, fuera precisamente la cadena que te ha mantenido quieto? Espera, quédate con esa última pregunta. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es motivación de superficie, es algo distinto. Es el conocimiento que Napoleon Hill pasó 20 años de su vida extrayendo de los hombres más ricos y más poderosos que este mundo ha conocido, y que la mayoría de personas nunca llega a comprender del todo porque lo buscan en el lugar equivocado. La respuesta no está en el banco, no está en el mercado, no está siquiera en tu trabajo. Está dentro de ti, en una dimensión de tu mente que permanece dormida mientras tú luchas, te esfuerzas y te preguntas por qué los resultados no llegan. Si abandonas este video ahora, si dices que ya lo sabes todo, si permites que la distracción te aleje en los próximos segundos, lo que perderás no será solo información. Lo que perderás es la posibilidad de entender por qué llevas años trabajando sin avanzar, por qué el dinero siempre se escapa, y por qué hay personas con menos talento que tú que viven con una abundancia que a ti te parece inalcanzable. Eso es lo que está en juego ahora mismo. Hay un hombre que Napoleon Hill estudió, observó y documentó. No era extraordinario en apariencia. Se levantaba a las 6 de la mañana en una casa pequeña de paredes finas donde el olor a humedad era constante, donde los pasos resonaban en el suelo de madera como pequeños recordatorios de lo poco que tenía. Salía al frío de la calle con los hombros encogidos, no solo por la temperatura sino por el peso invisible de una vida que parecía negarse a moverse hacia adelante. Trabajaba duro, era honesto, era disciplinado. Y aún así, mes tras mes, la escasez volvía. Las cuentas llegaban. La tensión en la mesa familiar crecía. Sus hijos lo miraban con esos ojos limpios e inocentes que no saben todavía lo que significa sentir que uno no es suficiente. Este hombre no era un caso aislado. Napoleon Hill lo vio repetido en cientos de historias, en docenas de ciudades, en personas de distintas edades y distintos orígenes. El patrón era siempre el mismo: esfuerzo sin dirección, fe sin foco, deseo sin método. Y una mente que, sin saberlo, estaba transmitiendo hacia el universo una frecuencia de carencia tan poderosa, tan arraigada, tan constante, que ninguna cantidad de trabajo podía contrarrestarla. ¿Te suena? Porque si algo de lo que acabas de escuchar resuena en tu pecho, si hay algo que aprieta levemente cuando lo oyes, entonces, este video no es una coincidencia. Es una respuesta. Napoleon Hill escribió que todo lo que el hombre puede concebir y creer, puede lograrlo. Esa frase se ha repetido tanto que ha perdido su filo para muchos. Pero lo que Hill no siempre explicó con la misma claridad, lo que guardó para quienes estaban dispuestos a ir más profundo, es esto: la mente no distingue entre lo que deseas y lo que temes con más intensidad. La mente ejecuta aquello en lo que se concentra con mayor emoción. Y si tus emociones más frecuentes son el miedo a no llegar a fin de mes, la ansiedad por las deudas, la vergüenza silenciosa de no poder darle a tu familia lo que merece, entonces tu mente está siendo un instrumento perfecto, pero está ejecutando el programa equivocado. Suscríbete ahora a este canal, porque lo que aquí se comparte no es contenido que se genera a la ligera. Cada video es una llave. Y si estás en un momento de tu vida en el que sientes que necesitas más llaves, este canal es el lugar donde encontrarlas. Comenta también debajo qué es lo que más te ha costado en tu camino hacia la prosperidad. ¿Qué obstáculo sientes que te persigue una y otra vez? Porque hay algo extraordinario que ocurre cuando nombras aquello que te frena. El universo, o como lo llamaba Napoleon Hill, la inteligencia infinita, empieza a reorganizar las circunstancias a tu alrededor. No lo ignores. Escríbelo. Ahora escucha esto con toda la atención que puedas reunir.
porque aquí empieza lo que la mayoría nunca llega a comprender. Napoleon Hill pasó décadas estudiando el fracaso. No el éxito, como mucha gente asume. El fracaso, y lo que descubrió fue aterrador en su precisión. El fracaso financiero no es el resultado de la mala suerte, ni de la economía, ni de la familia en la que naciste, ni del país en el que vives. El fracaso financiero es el resultado predecible y casi matemático de un conjunto de hábitos mentales que se instalan en silencio, que crecen como raíces bajo la tierra y que eventualmente derrumban todo lo que construyes sobre ellos. Verás, hay personas que trabajan 40 años de su vida para jubilarse en la pobreza. Personas que criaron familias con sacrificio genuino, que nunca robaron, que cumplieron con cada obligación que el mundo les puso enfrente. Y al final, cuando el cuerpo ya no responde como antes y el tiempo ya no puede recuperarse, descubren que el sistema en el que confiaron no los recompensó. Descubren que la promesa de que el trabajo duro por sí solo garantiza la prosperidad era incompleta. Una mentira amable que la sociedad repite porque es más fácil que enfrentar la verdad. Y la verdad, según Napoleon Hill, es esta. El trabajo duro sin la mentalidad correcta es como construir una casa sin cimientos. Puedes levantar paredes hermosas. Puedes trabajar hasta que te sangran las manos. Pero sin esa base invisible, sin esa arquitectura interior que Hill llamó la mente maestra en armonía con el deseo ardiente y la fe aplicada, todo lo que construyes está destinado a derrumbarse. O peor aún, a nunca llegar a levantarse del todo. Piensa ahora mismo en tu situación financiera, no en lo que quisieras que fuera, en lo que es. ¿Hay deudas que llevan más tiempo contigo que algunas amistades? Hay noches en las que el silencio de la casa tiene un sonido particular, una especie de zumbido de preocupación que no te deja descansar del todo, que se cuela entre los pensamientos justo cuando intentas dormir. Hay conversaciones que evitas con tu pareja, con tus hijos, con tu madre, porque hablar de dinero trae consigo una tensión que todos sienten pero nadie nombra. Eso es la escasez viviendo dentro de tu sistema nervioso. Eso es la pobreza como estado mental que Hill describió con una precisión que asombra. Y lo más devastador de todo, lo que Hill repitió con la urgencia de alguien que ha visto el daño de primera mano, es que ese estado mental se transmite, se hereda. No en los genes, sino en el ambiente, en los modelos de comportamiento, en las creencias que un hijo absorbe al ver cómo su padre o su madre reacciona ante el dinero, ante la deuda, ante la posibilidad de prosperar. Si hoy no cambias esto, si permites que otro mes pase, otro año, otra década, sin intervenir activamente en la arquitectura de tu mente, no solo te condenas a ti mismo. Condenas a los que vienen después de ti a repetir el mismo patrón, a levantarse en la misma casa de paredes finas, a escuchar el mismo silencio tenso, a cargar el mismo peso invisible sobre los hombros. Mira, esto no es una exageración para asustarte. Es la documentación que Napoleon Hill recogió durante 20 años de investigación directa con más de 500 personas que habían alcanzado la riqueza extraordinaria y con muchas más que habían llegado al final de sus vidas sin ella. Hill no especulaba, Hill observaba, y lo que observó fue que el abismo entre la prosperidad y la miseria no era de talento, no era de oportunidades, no era siquiera de recursos iniciales, era de mentalidad, era de fe. Era de algo que Hill describió con una palabra que hoy muchos consideran anticuada, pero que en realidad es la más poderosa del vocabulario del éxito: convicción. Y aquí es donde la historia de ese hombre que mencionamos antes da un giro. Porque hay un momento en la vida de ese hombre, un momento específico, un martes por la tarde con el olor del café frío sobre la mesa y el sonido de la lluvia sobre el tejado, en el que algo cambia. No en el mundo, en él. En el interior de su pecho, algo se mueve, algo que llevaba dormido años comienza a despertar. Y ese despertar es el punto de inflexión que Napoleon Hill describió como el nacimiento del propósito definido. ¿Qué significa tener un propósito definido? No es una meta vaga. No es decir quiero más dinero o quiero una vida mejor. Eso es deseo sin forma, sin temperatura, sin textura. El propósito definido, según Hill, tiene 3 características que lo hacen diferente a un simple deseo. Es específico en su cantidad y en su naturaleza, tiene una fecha concreta y un plan de acción, aunque sea imperfecto.
Y está cargado de una emoción tan intensa que el que lo sostiene literalmente siente ese propósito en el cuerpo, como un calor que empieza en el centro del torso y se expande. Hill estudió a Andrew Carnegie, a Henry Ford, a Thomas Edison. Estudió a hombres que partieron de la nada más absoluta y construyeron imperios que cambiaron el curso de la civilización. Y lo que encontró en todos ellos, sin excepción, era esa presencia. Un fuego interior que no se apagaba con el fracaso, que no se doblaba con la crítica, que no cedía ante los años de esfuerzo sin resultado visible. Un fuego que, según Hill, no era meramente psicológico, era espiritual. Y esto nos lleva al corazón de lo que este video quiere revelarte. Al centro de la pregunta que abrimos al principio y que todavía no hemos respondido del todo. Porque la pregunta no era solo cómo ganar dinero. La pregunta era algo más profunda, más antigua, más inquietante. ¿Qué pasa cuando actúas como si Dios estuviera dentro de ti? Napoleon Hill no era un predicador, no lideraba ninguna iglesia. Pero en todos sus años de investigación, llegó a una conclusión que los grandes filósofos, los grandes científicos y los grandes líderes espirituales de la historia habían alcanzado también por caminos distintos, que existe dentro del ser humano una dimensión que está conectada directamente con la fuente de toda inteligencia, de todo poder, de toda abundancia. Hill la llamó la inteligencia infinita. Otros la llaman Dios. Otros la llaman el universo. El nombre importa menos que el reconocimiento de su existencia y de su accesibilidad. Y lo que Hill descubrió, lo que documentó con la frialdad de un científico y la pasión de un visionario, es que los hombres y mujeres que alcanzaron la prosperidad más extraordinaria no lo hicieron únicamente con estrategias de negocio o con trabajo duro. Lo hicieron porque en algún momento de su vida tomaron la decisión, consciente o no, de actuar como si estuvieran canalizando algo más grande que ellos mismos. Como si sus acciones fueran respaldadas por una fuerza que no podía fallar. Como si el fracaso fuera una ilusión temporal y el éxito fuera la realidad permanente hacia la que todo se movía inevitablemente. Fíjate en lo que esto significa en términos prácticos. No hablamos de superstición. No hablamos de esperar milagros sentado en el sofá. Hablamos de una postura interior que cambia la forma en que hablas, que cambia la forma en que negocias, que cambia la forma en que te presentas ante una oportunidad, que cambia la energía que proyectas en cada conversación, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre. Hablamos de la diferencia entre un hombre que entra a una habitación como alguien que espera el rechazo y un hombre que entra como alguien que sabe con una certeza que no puede explicar del todo que lo que necesita ya está en camino. Hill lo vio en Ford. Cuando todo el mundo le decía que era imposible construir el motor de 8 cilindros que él había imaginado, Ford no discutió. No se defendió. Simplemente dijo, se puede hacer, y punto. Y les dijo a sus ingenieros que lo hicieran. Meses de fracasos. Meses de intentos fallidos. Y Ford, sin moverse de su certeza, sin abandonar esa postura interior de quien sabe que lo que concibe existe ya en algún plano antes de manifestarse en el físico. Y al final, el motor existió. No porque Ford fuera el más inteligente en esa habitación, sino porque Ford era el único que había decidido actuar como si la victoria fuera inevitable. Eso es lo que Napoleon Hill llamó fe aplicada. ¿No fe pasiva? ¿No la fe de quien reza y espera? La fe activa, trabajada, disciplinada, que se practica como se practica un instrumento musical, con constancia, con rigor, con una devoción casi sagrada. Y Hill fue absolutamente claro en algo que es fundamental entender. La fe no se invoca, la fe se construye. Se construye con autosugestión, con la repetición consciente e intencional de afirmaciones cargadas de emoción que gradualmente reprograman la mente subconsciente, esa parte profunda de ti que no razona, sino que simplemente ejecuta lo que le has entregado. Aquí quiero que te detengas un momento. Aquí quiero que pienses en lo que tu mente subconsciente ha estado ejecutando todos estos años. ¿Qué mensajes le has entregado? ¿Qué conversaciones internas has repetido?
Porque si la voz que más has escuchado dentro de ti ha sido la que dice que el dinero es difícil, que la prosperidad es para otros, que tú nunca terminas de llegar, que cada vez que algo mejora, algo peor aparece para compensar, entonces has estado haciendo autosugestión. Solo que en la dirección opuesta. Solo que alimentando la escasez en lugar de la abundancia. Y esto es lo que la mayoría de personas nunca entiende, que la autosugestión es involuntaria si no la tomas bajo control. Tu mente no espera tu permiso para programarse. Se programa con lo que le das, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que sientes con más intensidad durante el día. Si pasas más tiempo preocupado por las deudas que visualizando la prosperidad, si dedicas más energía emocional al miedo que a la fe, tu mente subconsciente registra esa proporción y trabaja en consecuencia. Hill lo explicó de una manera que resulta casi incómoda en su precisión. El subconsciente es como un jardín. No distingue entre semillas de flores y semillas de maleza. Acepta lo que le siembras. Y si no siembras conscientemente, el viento trae lo que trae, que casi siempre son semillas de miedo, de duda, de limitación, porque eso es lo que predomina en el ambiente de la mayoría de las personas que nos rodean. Entonces la pregunta que tiene que hacerse ahora mismo quien escucha esto es esta. ¿Qué estás sembrando? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué emoción? Escucha. Porque aquí llegamos a algo que Napoleon Hill consideró el principio más poderoso de todos los que descubrió. El que aparece en todos sus escritos con una insistencia que solo tiene sentido cuando entiendes. ¿Qué significa realmente? Hill llamó a este principio el deseo ardiente. Y hay una razón por la que usó la palabra ardiente y no simplemente deseo fuerte o deseo claro. La razón es que Hill entendía que el deseo sin temperatura no llega al subconsciente con suficiente fuerza como para provocar cambios reales. El deseo tiene que arder. Tiene que tener el calor de algo que no puede ser ignorado. Tiene que tener la urgencia de quien sabe que hay algo en juego que va más allá de la comodidad personal. Y aquí es donde Hill introdujo una idea que a muchos perturbó cuando la leyeron por primera vez: la prosperidad financiera no debería ser buscada solo para la satisfacción personal. Debería ser buscada con la conciencia de que tienes una responsabilidad hacia quienes dependen de ti, hacia tu familia, hacia tu legado, hacia las generaciones que vendrán después. Porque cuando el deseo está anclado en algo que trasciende el ego, cuando la motivación tiene raíces más profundas que el simple querer tener más, se convierte en algo que el subconsciente toma con una seriedad distinta. Piensa en tus hijos, o en los hijos que quizás deseas tener. Piensa en lo que significa para un niño crecer en un hogar donde el dinero siempre es el problema central, donde las conversaciones de los adultos siempre giran sobre lo que falta, donde la tensión financiera colorea cada celebración y enturbia cada momento de alegría. Ese niño aprende. Aprende silenciosamente, sin que nadie le enseñe con palabras. Aprende que la vida es esfuerzo sin recompensa, que el dinero es escaso y peligroso, que la prosperidad es un territorio que pertenece a otros. Y lleva esa programación hasta la adultez y la pasa a sus propios hijos. Y el ciclo continúa. Napoleon Hill vio ese ciclo en cientos de familias. Y fue implacable en su diagnóstico. La pobreza generacional no es un problema económico, es un problema de transmisión mental. Y solo puede romperse con una decisión consciente, deliberada e irrevocable de cambiar el contenido de la mente, de instalar en ella nuevas creencias con la misma persistencia con la que la escasez instaló las viejas. Verás, esto es lo que distingue al hombre que actúa como si Dios estuviera dentro de él. No la ausencia de problemas, no la garantía de un camino sin obstáculos, sino una postura interna de tal solidez, de tal certeza, que los problemas dejan de ser señales de que algo está mal y se convierten en escalones hacia algo mejor. Esa postura no se improvisa. Se construye con los principios que Hill extrajo de décadas de investigación y que vamos a entrar ahora a explicar con la concreción que este momento requiere. El primero es la autosugestión dirigida. Hill fue específico y fue práctico. No te dijo simplemente piensa en positivo. Te dijo cómo hacerlo y por qué funciona. La autosugestión dirigida consiste en la repetición diaria
idealmente 2 veces al día, una vez justo antes de dormir y una vez al despertar, cuando el subconsciente está más permeable, de una declaración escrita de tu propósito financiero específico. No una vaga aspiración. Una declaración concreta. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Para cuándo? ¿Y qué darás a cambio para obtenerlo? Esa declaración debe leerse en voz alta, con emoción genuina, con la convicción de quien describe algo que ya está ocurriendo, no algo que espera que ocurra. Hill insistió en un detalle que parece menor pero que es fundamental. La declaración debe estar en tiempo presente. No diré quiero tener, dirás tengo. No diré estoy trabajando hacia, dirás soy. Porque el subconsciente no trabaja en el futuro. El subconsciente trabaja en el ahora. Y si le entregas información en tiempo futuro, la registra como algo que siempre estará por venir, que nunca termina de llegar. Escribe tu declaración esta noche. Escríbela con la mano, no la escribas en el teléfono. La escritura manual activa áreas del cerebro que la escritura digital no alcanza de la misma manera y crea una conexión más profunda entre el pensamiento y la realidad física. Escríbela como si describiera lo que ya es verdad. Léela en voz alta con emoción real, no con la emoción forzada del que sigue un ejercicio, sino con la emoción genuina de quien contempla algo que ama profundamente. Hazlo cada día durante 30 días sin excepción. Y observa lo que empieza a cambiar, no solo en tus circunstancias, sino en la forma en que ves las circunstancias, que es siempre el primer cambio y el más importante. El segundo principio es la alianza de la mente maestra. Hill fue categórico en esto. Ningún hombre ha alcanzado una riqueza extraordinaria en completo aislamiento. Ninguno. El aislamiento es el aliado de la mediocridad. La mente maestra, según Hill, es el efecto que se produce cuando dos o más mentes trabajan en perfecta armonía hacia un propósito común. Y ese efecto no es meramente matemático, no es simplemente que dos mentes piensan más que una. Es algo diferente. Hill lo describió como la creación de una tercera mente, una mente invisible formada por la unión de las dos, con acceso a un nivel de inteligencia y de creatividad que ninguna de las dos poseía por separado. Fíjate en lo que esto significa para tu vida financiera ahora mismo. ¿Con quién hablas de tus aspiraciones? ¿Quién está a tu lado en el camino hacia la prosperidad? ¿Tienes alianzas reales, conversaciones honestas y profundas, relaciones donde ambas partes se elevan mutuamente? ¿O al contrario, estás rodeado de personas que sin mala intención, pero con la efectividad del veneno lento, te recuerdan constantemente por qué las cosas no van a funcionar? ¿Por qué el mercado está difícil? ¿Por qué la gente como tú no suele llegar tan lejos? El ambiente es una fuerza. Napoleon Hill lo sabía. Por eso insistió en que uno de los actos más importantes que un hombre puede hacer por su prosperidad es evaluar con honestidad brutal a las personas que lo rodean y tomar decisiones conscientes sobre quiénes merecen tiempo, energía y acceso a su mente. Esto no se hace con crueldad. Se hace con claridad, porque tu mente es el territorio más valioso que posees, y lo que permites que se siembre en ella determina todo lo demás. El tercer principio es algo que Hill llamó la transmutación de la energía y que pocos entienden en toda su profundidad. La idea central es esta: la energía que alimenta el deseo sexual, el deseo de conquista, el deseo de reconocimiento, todas esas fuerzas primarias que mueven al ser humano con una intensidad que pocas otras cosas igualan. Esa energía puede ser dirigida conscientemente hacia la creación de riqueza, hacia la creatividad, hacia la resolución de problemas que parecían irresolubles. Hill estudió a hombres que en los momentos más creativos de su vida habían aprendido a redirigir esa energía primaria hacia sus proyectos, hacia sus visiones, hacia sus obras. No la suprimían, la transmutaban, la convertían en combustible de un tipo diferente. Y el resultado era una intensidad creativa, una claridad mental, una capacidad de persuasión y de liderazgo que los ponía en una categoría distinta a la de sus contemporáneos. ¿Qué significa esto para ti en términos prácticos? Significa que la energía que ahora mismo quizás estás invirtiendo en el consumo pasivo, en el entretenimiento que no construye nada, en las preocupaciones circulares que giran sin avanzar, puede ser redirigida.
puede ser canalizada hacia el desarrollo de tu propósito, hacia el aprendizaje de habilidades que aumenten tu valor en el mercado, hacia la construcción de las relaciones y las alianzas que tu prosperidad requiere. La energía no desaparece, se convierte. Y tú tienes el poder de decidir en qué se convierte la tuya. Mira, hay algo que Napoleon Hill repitió en sus conferencias con una solemnidad que dejaba a los auditorios en silencio. Decía que la mayoría de las personas pasan su vida entera esperando el momento perfecto para empezar, esperando tener más tiempo, esperando que las circunstancias mejoren, esperando que alguien les dé el permiso o la validación que sienten que necesitan. Y mientras esperan, el tiempo pasa. No de forma dramática, no en grandes tragos visibles. Pasa en pequeños sorbos cotidianos, en días que se convierten en semanas que se convierten en años, y de pronto un hombre mira hacia atrás y ve una década entera de espera. Hill llamó a esto la postergación, y la consideró uno de los 6 fantasmas del miedo, una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en la mente humana. Porque la postergación no se siente como un error cuando se está viviendo. Se siente razonable. Se siente prudente. Se siente como esperar el momento correcto. Y esa sensación de razonabilidad es exactamente lo que la hace tan peligrosa. El hombre que actúa como si Dios estuviera dentro de él no espera el momento perfecto. Actúa en el momento imperfecto con la certeza de que el movimiento en sí crea las condiciones para el siguiente paso. Hill lo vio en Edison, que fracasó en más de 10.000 intentos antes de que la bombilla funcionara. No 10, no 100, 10.000. Y en ninguno de esos fracasos Edison interpretó el resultado como una señal de que debía parar. En cada uno veía la eliminación de una posibilidad incorrecta, lo que lo acercaba inevitablemente a la posibilidad correcta. Esa es la lógica de quien actúa desde la fe en lugar de actuar desde el miedo. ¿Cuántos intentos llevas? ¿Cuántos fracasos has interpretado como señales de que no es para ti, de que el camino está cerrado, de que quizás el universo te está diciendo que te conformes? Porque si hay un mensaje que Napoleon Hill repetiría hoy, con esa voz suya de certeza casi bíblica, es este: el fracaso no es el opuesto del éxito. El fracaso es parte del proceso del éxito. Y quien no puede sostener el fracaso sin abandonar, nunca llegará al punto donde el éxito se vuelve inevitable. El cuarto principio, y quizás el más íntimamente conectado con el título de este video, es lo que Hill llamó la fe aplicada en relación con la inteligencia infinita. Hill era un hombre de ciencia antes que un hombre de fe. Comenzó su investigación como un periodista escéptico que quería entender el éxito de manera objetiva. Pero al cabo de años de estudio, llegó a una conclusión que no podía ignorar. Los hombres que alcanzaron la prosperidad más sostenida, la riqueza que no solo llegaba sino que permanecía y crecía, tenían en común algo que trascendía las estrategias y las tácticas. Tenían una relación consciente con una inteligencia que reconocían como superior a la suya propia. No hablaban de ella de la misma manera. Algunos la llamaban Dios, algunos la llamaban intuición. Algunos hablaban de una voz interna que aparecía en los momentos de mayor quietud y les señalaba el camino con una claridad que ninguna lógica exterior habría podido proveer. Pero todos, sin excepción, habían aprendido a confiar en esa voz. Habían aprendido a crear las condiciones para escucharla a través del silencio, a través de la meditación, a través de lo que Hill llamó la hora de silencio creativo, un periodo diario de quietud intencionada en el que la mente se aparta del ruido y se vuelve receptiva. Y aquí está el secreto que Hill guardó para los más serios, para los que llegaban al final de sus libros y sus conferencias con la determinación de aplicarlo todo. Actuar como si Dios estuviera dentro de ti no es una metáfora poética. Es una instrucción operativa. Es una forma de moverse por el mundo que tiene consecuencias reales, medibles, documentables. Porque cuando actúas con la convicción de que lo que haces está respaldado por una inteligencia infinita, cuando tomas decisiones desde ese lugar de certeza en lugar de desde el miedo, cuando hablas, negocias, creas e interactúas como alguien que sabe que no está solo en esto, la calidad de esas acciones cambia. La energía que proyectas cambia, y el mundo
que responde a la energía con una fidelidad que asombra a quien lo observa con atención, responde de manera diferente. Piensa en la última vez que entraste a una negociación, a una conversación importante, a una oportunidad de negocio, con el miedo activado, con el cuerpo tenso, con la voz levemente apagada, con los ojos buscando la señal de que las cosas no van a funcionar. ¿Cómo terminó? Ahora piensa en la última vez que hiciste algo similar, pero desde un estado diferente, desde la claridad, desde la calma, desde esa sensación de que tienes algo genuinamente valioso que ofrecer y que el resultado correcto es inevitable. ¿Notaste la diferencia? No solo en el resultado, sino en la calidad de todo el proceso, en cómo se sentía estar en tu propio cuerpo durante esa experiencia. Esa diferencia es la diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la fe. Y es una diferencia que puede ser aprendida, practicada y eventualmente convertida en el estado por defecto desde el que operas. Fíjate, porque aquí llegamos a algo que la mayoría de personas que estudian a Napoleon Hill no aplica, y que es posiblemente la razón por la que tantos leen sus libros sin cambiar sus vidas. Hill no solo describía principios. Hill insistía en la aplicación inmediata, concreta, específica. Y hay una práctica que Hill describió con tal detalle que merece ser explicada aquí con igual precisión. La práctica de la visualización cargada de emoción. La diferencia entre la visualización que funciona y la visualización que no cambia nada es simple y profunda al mismo tiempo. La emoción. Puedes visualizar un resultado durante horas y si lo haces desde la frialdad de quien mira una imagen en una pantalla, sin sentirlo en el cuerpo, sin que genere una respuesta emocional real, el subconsciente no lo registra como real. El subconsciente responde a la emoción. La emoción es el lenguaje del subconsciente. Es la forma en que le dices, esto importa, esto es real, esto merece ser ejecutado. Por eso Hill fue tan específico en su instrucción. Cuando visualices tu prosperidad, no te limites a ver imágenes. Entra en la escena, siente la temperatura del ambiente. Escucha los sonidos que estarían presentes si eso que visualizas ya fuera tu realidad. Siente la textura de lo que tocas. Siente en el cuerpo la expansión que viene con la libertad financiera, esa ligereza en los hombros, esa apertura en el pecho, ese ritmo diferente en la respiración de quien sabe que lo que necesita está cubierto. Cuanto más real lo hagas para tus sentidos, más real lo hace tu subconsciente y más poderosamente trabaja para convertirlo en tu realidad física. Esta práctica, hecha con consistencia, con honestidad emocional, sin la pereza de hacerlo solo cuando se tiene ganas, es una de las más transformadoras que existen en el arsenal de la filosofía del éxito de Napoleon Hill. No porque sea magia, sino porque reprograma gradualmente la expectativa con la que te mueves por el mundo. Y la expectativa, Hill lo demostró repetidamente, es uno de los factores más determinantes en los resultados que un ser humano obtiene. Hay algo más que Hill observó en los hombres que vivían desde esa postura de actuar como si lo divino los respaldara. Algo que tiene que ver con la generosidad. Hill documentó con asombro creciente que los hombres más ricos no solo eran los que más recibían. Eran también, en una proporción que no era coincidencia, los que más daban. Pero no lo que el mundo entiende habitualmente por generosidad. No la generosidad del que da lo que le sobra. La generosidad del que da desde la abundancia como estado mental, incluso antes de que la abundancia se haya manifestado completamente en lo físico. Hill lo llamó la ley de la reciprocidad aplicada a la conciencia de abundancia. Y lo que observó era esto. Cuando una persona da desde la escasez, cuando da con el pensamiento de que lo que entrega le hace falta, el subconsciente registra la carencia y la amplifica. Pero cuando una persona da desde la convicción de que el universo es un sistema de abundancia infinita, cuando da con la ligereza de quien sabe que lo que regala vuelve multiplicado, el subconsciente registra esa abundancia y trabaja para confirmarla. Esto no es solo un principio espiritual. Tiene implicaciones concretas en el mundo de los negocios, en las relaciones, en la forma en que te presentas ante las oportunidades. El hombre que entra a una negociación pensando en lo que puede extraer,
y el hombre que entra pensando en el valor real que puede crear para la otra parte, proyectan energías completamente diferentes. Y el mundo responde a esas energías con una precisión que Napoleon Hill encontró documentada en cada historia de éxito sostenible que estudió. Y llegamos ahora al principio que Hill reservó siempre para el final, el que consideraba la corona de todo el sistema, el que sin los anteriores no puede manifestarse, pero que con ellos se convierte en una fuerza que parece sobrenatural, aunque es perfectamente natural. La persistencia inquebrantable. Hill estudió el fracaso de miles de personas que tenían talento, que tenían inteligencia, que tenían incluso recursos iniciales, y encontró que la causa más común de su fracaso no era ninguna circunstancia externa. Era la decisión de parar justo antes de llegar al punto de inflexión. La incapacidad de sostener el esfuerzo el tiempo suficiente para que las semillas que habían sembrado llegaran a dar fruto. Hill tenía una imagen para esto que resulta imposible olvidar una vez que se escucha. Describía a un minero que cava buscando oro. Cava durante meses, avanza metros y metros en la roca. Gasta sus recursos, su energía, su tiempo. Y en un momento de agotamiento y duda, decide que no hay nada allí, vende sus herramientas y se va. Y otro hombre llega, recoge las herramientas, cava 3 metros más en la misma dirección y encuentra la veta más rica de la región. Ese minero que se fue está a 3 metros del oro. 3 metros. Y se rindió. Hill decía que eso no era mala suerte. Era la falta de persistencia. Era la decisión de escuchar la voz del miedo por encima de la voz de la fe. Era el resultado directo de no haber construido en la mente esa certeza inquebrantable que hace que 3 metros más sea una decisión obvia en lugar de una carga insoportable. ¿Estás a 3 metros de tu oro? ¿Hay algo que llevas tiempo construyendo, que llevas tiempo intentando, que el mundo te ha dicho que abandones, que tu propia fatiga te susurra que quizás no vale la pena? Antes de escuchar esa voz, antes de tomar esa decisión, considera esto. El momento más oscuro del proceso es casi siempre el momento más cercano al punto de inflexión. La oscuridad se intensifica justo antes del amanecer. Y los que resisten ese último tramo de oscuridad son los que ven el amanecer. Napoleon Hill no prometía que el camino fuera fácil. Era demasiado honesto para eso. Lo que prometía, con la certeza de quien ha estudiado el patrón en cientos de vidas, es que el camino tiene lógica, que sus leyes son confiables, que quien las aplica con disciplina, con fe, con la postura interna de actuar desde lo divino en lugar de desde el miedo, está poniendo en marcha fuerzas que tarde o temprano producen resultados. No quizás. No a veces. Siempre. Con la puntualidad del universo, que no se rige por nuestros calendarios, pero que tampoco olvida ninguna semilla que haya sido sembrada con suficiente intensidad. Escucha ahora lo que viene porque es el resumen de todo lo que has oído hoy, destilado en su forma más esencial, en la forma en que Napoleon Hill mismo lo diría si estuviera en este momento frente a ti, mirándote con esa calma particular de quien ha visto lo que el ser humano es capaz de alcanzar cuando decide dejar de creer las mentiras que le dijeron sobre sí mismo. Primero, define tu propósito con la precisión de un arquitecto. Escribe cuánto dinero quieres manifestar en tu vida, para qué fecha y qué valor real darás al mundo a cambio de esa prosperidad. El universo no hace tratos vagos. Requiere claridad. Segundo, practica la autosugestión 2 veces al día, con emoción genuina, en tiempo presente y con la fidelidad de quien sabe que está construyendo algo que trasciende la rutina diaria. Lee tu declaración en voz alta. Siéntela en el cuerpo. Hazla real antes de que sea real. Tercero, construye o fortalece tu alianza de mente maestra. Busca personas que tengan la mentalidad que tú quieres desarrollar, que estén construyendo lo que tú quieres construir, que te eleven en lugar de limitarte. Invierte en esas relaciones con la misma seriedad con que invertirías en cualquier activo financiero. Cuarto, practica diariamente la hora de silencio creativo. 15 minutos al día de quietud intencional en los que te apartas del ruido y te vuelves receptivo a esa inteligencia que está disponible para ti en todo momento, pero que no puede ser escuchada en el estruendo de la mente ansiosa. En ese silencio, Hill encontró que los hombres recibían sus mejores ideas, sus intuiciones más certeras, sus instrucciones más claras. Quinto,
Da generosamente desde la convicción de abundancia aunque todavía no la hayas manifestado completamente en lo material. Da valor, da conocimiento, da tiempo, da energía. Da desde la postura de quien ya es próspero en espíritu y espera serlo en materia. Y observa cómo esa postura cambia lo que el mundo te devuelve. Sexto. Y este es el más importante de todos, el que sin el cual los demás no tienen raíz suficiente para sostenerse. Actúa cada día como si la inteligencia divina te respaldara. No porque sea una performance. No porque sea una técnica de visualización superficial, sino porque Hill, después de 20 años de investigación, llegó a la convicción de que es la verdad. Que hay dentro de ti una capacidad, una conexión, una dimensión de poder que excede infinitamente lo que has creído posible hasta ahora. Que esa capacidad no es un privilegio reservado para los elegidos. Es tu herencia como ser humano, y reclamarla, vivirla, actuar desde ella, es la decisión más importante que puedes tomar. Ese hombre de la casa de paredes finas, el que olía la humedad por las mañanas y escuchaba el peso de sus propios pasos como un recordatorio de lo poco que tenía, ese hombre cambió. No de la noche a la mañana. No con un golpe de suerte. Cambió porque un día tomó una decisión que nadie a su alrededor entendió del todo. Decidió actuar como si ya fuera el hombre que quería ser. Decidió hablar como él hablaría, pensar como él pensaría, moverse con la calma y la certeza de ese hombre que todavía no era en el mundo físico, pero que ya era en el único lugar donde los cambios reales comienzan. En la mente. Y las circunstancias, con la paciencia del universo y la precisión de las leyes que Napoleon Hill pasó su vida documentando, se reorganizaron a su alrededor para confirmar lo que él ya había decidido que era verdad. Eso es lo que está disponible para ti ahora mismo. No mañana. No cuando las condiciones sean mejores. Ahora en este momento, con lo que tienes desde donde estás. Porque la prosperidad no comienza en el banco. Comienza en la decisión de actuar como si Dios estuviera dentro de ti. Como si el universo estuviera de tu parte, como si lo que deseas con ardor genuino y persigues con fe disciplinada fuera no solo posible, sino inevitable. Napoleon Hill lo dijo con la claridad de quien lo había visto demostrado una y otra vez en las vidas de los hombres más extraordinarios de su época. Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrse. No como promesa vacía, como ley, como la ley de la gravedad que no pregunta si crees en ella antes de actuar. Actúa siempre, en todo lugar, sobre todo el que está dispuesto a operar dentro de sus términos. La pregunta que abrimos al principio sigue aquí, ahora transformada por todo lo que has escuchado. Ya no es una pregunta que duele, es una pregunta que ilumina. ¿Qué ocurriría en tu vida financiera, en tu familia, en tu legado, si desde hoy decidieras moverte por el mundo como alguien que lleva dentro una inteligencia infinita? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué conversaciones tendrías? ¿Qué oportunidades dejarías de esquivar? ¿Qué miedo dejarías de servir? La respuesta ya la sabes. Y eso es lo más importante de todo.